Prácticas desleales del comercio y mecanismos de remedio. Equipo 2. Alcudia Jiménez Areli. Hernández Alvarado María Fernanda. Hernández Mancilla Sari. Mellado Aguilar Alison. Mora Hernández Luisa. Puente González Leslie Lisset. Balader Rojas Perla Quetzali. Prácticas desleales. Se consideran prácticas desleales del comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvención en el país exportador. Cuotas compensatorias. Las cuotas compensatorias son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en condición de discriminación de precios, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancía idénticas o similares. Las cuotas compensatorias se establecen cuando es necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales del comercio interno o de subvención en su país de origen conforme a la Ley del Comercio Exterior, del comercio internacional, así como para contrarrestar los beneficios de subsidios a los productores o exportadores del producto o servicio. El establecimiento de las mismas se determina por la Secretaría de Economía y se realiza a través de una investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en la ley y sus disposiciones reglamentarias que cuenta. Dumping o discriminación de precios. Se refiere a la práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo con el fin de eliminar la competencia y adueñarse del mercado. El término proviene del verbo en inglés dump, que es descargar o verter. Características del dumping. Se suele llevar a cabo cuando las acciones de exportación, por lo que el estado del país que va a exportar está explícitamente enlazado con la práctica del dumping. Esta práctica es prohibida para la mayoría de los acuerdos internacionales que existen. Objetivos del dumping. Incentivar la conquista de mercados internacionales que pueden resultar altamente atractivos para los consumidores. Defender mercados amenazados y monopolizar un mercado nacional. De antecedentes en la producción de un mercado doméstico, por lo que el producto, para no desequilibrarse su mercado interno y a su vez evitar los costos financieros implícitos. Tipos de dumping. Esporádico. El dumping esporádico es una discriminación ocasional de precios provocada por la existencia. Aumenta el bienestar potencial del país importador. Desvía estos excedentes al mercado internacional a precio por debajo del costo. Sería comparable a las ventas por liquidación. Este tipo de dumping, y excluyendo así la competencia, posteriormente aumenta el nuevo precio para obtener ganancias monopólicas, es decir, el dumping logra obtener predatorio. Consiste en la venta por parte del importador la producción en el mercado externo, logrando una pérdida pero ganando accesos al mismo. Persistente. Práctica continua del exportador por debajo de precios para maximizar utilidades, aprovechando la existencia de diferencias en la elasticidad. Una pérdida inicialmente, ya que espera alcanzar una ganancia a largo plazo. Legalización antidumping. Esta legalización es regulada por la GATT, Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, y busca defender los mercados internos. Elasticidad de precio de demanda del mercado interno contra el de exportación. En economía, el subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios a los impuestos. Subsidios es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios que la empresa ofrece, de los productos o servicios que ellas proveen, y así proteger la economía regional, principalmente en épocas de inflación. También suele otorgarse desde el Estado a las empresas privadas con el fin de evitar que posibles aumentos de tarifas lleguen a los consumidores finales de la misma, ya que consideran que la asignación de recursos debe ser efectuada para el mercado. Para los capitalistas son mecanismos artificiales para modificar la asignación de recursos de la economía, a los que toman como perjudiciales para el normal desarrollo. Subsidios directos. El gobierno paga directamente una parte del servicio a algunos consumidores. Subsidios cruzados entre diferentes usuarios.
Tipos de subsidios. Subsidio a la oferta, otorgados a los productores de bienes y servicios. Subsidios a la demanda. Son subsidios que reducen lo que paga el usuario por debajo del costo. Subsidios a la producción. Son pagos corrientes sin contrapartidas que el gobierno federal hace a las empresas en función de su participación en la producción. En este caso, la empresa calcula su tarifa general, que cubre los costos totales, pero no cobra el mismo monto a todos los clientes. Subsidios a los hijos. Son pagos no reembolsables entregados por el padre de familia con el fin del bienestar de sus hijos en un futuro. Empleado como medio del gobierno para hacer más accesibles los precios del mercado de algunos bienes o servicios que las empresas ofrecen a los consumidores. Las importaciones. Estas medidas consisten en las restricciones temporales de las importaciones que amenazan con dañar o causar daño grave al sector nacional, los cuales las salvaguardas. Las salvaguardas son medios de emergencia para proteger la industria nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de, es decir, son medidas que impone un país cuando no maneja circulante. Las medidas de salvaguardias, a diferencia de las medidas salvadumping y las medidas compensatorias, no están preparados para competir con los productos importados a el país, cuando éstas se buscan imponer por razones diferentes a la protección del sector ante el daño provocado por la mayor importación de productos, ya sean absolutos o relativos. No requieren una determinación de práctica desleal. Las salvaguardas surgen